Continuando con la exposición de la compañera, tenemos el capítulo 3, que nos habla acerca de los umbrales mínimos y las exenciones aplicables a las sociedades extranjeras controladas. Estos umbrales mínimos y exenciones aplicables a dichas sociedades nos van a dar tanto recomendaciones como la explicación y unas notas adicionales a tener en cuenta. Dentro de la explicación vamos a encontrar un tema principal como el umbral de minimis, los requisitos de anti-elusión y la exención por tipo de gravamen. Características importantes a tomar en cuenta dentro de los umbrales mínimos y de las exenciones aplicables a las sociedades extranjeras controladas. Pues las excepciones y los umbrales mínimos permiten limitar el alcance de las normas de transparencia fiscal internacional, excluyendo a aquellas entidades que apenas suscitan riesgo en materia de erosión de bases y traslado de beneficios. Estos umbrales se centran en aquellas otras entidades que sí representan un riesgo elevado por prestar ciertas características o exhibir comportamientos indicativos de una mayor probabilidad de traslado de beneficios. Estas disposiciones también contribuyen a que las normas de transparencia fiscal internacional puedan estar mejor orientadas y por ende ser más efectivas. Reducen al mismo tiempo el nivel de carga administrativa al evitar que ciertas entidades se vean afectadas por las normas de transparencia fiscal internacional. A veces pueden verse sometidas a ciertas obligaciones formales precisamente para demostrar que cumplen con los requisitos de estas disposiciones. Las recomendaciones que nos dan acerca de estos umbrales y exenciones es la de incluir una exención por tipo de gravamen que permita que las sociedades sujetas a un tipo de gravamen específico, similar al tipo de gravamen aplicable en la jurisdicción de la matriz, queden fuera del alcance de las normas de transparencia fiscal internacional. El efecto de dicha exención sería la aplicación de las normas de transparencia fiscal internacional a aquellas sociedades extranjeras comerciales controladas, sujetas a un tipo de gravamen efectivo, significativamente inferior al tipo impositivo de la jurisdicción de la matriz. Esta exención podría combinarse con una lista, por ejemplo, podría ser una lista blanca. Dentro de las explicaciones a las exenciones y a los umbrales mínimos para las aplicaciones de las sociedades extranjeras controladas, tenemos tres puntos importantes. Dentro de ellas es que tienen una cuantía mínima por debajo de la cual las normas de transparencia fiscal internacional no se aplicarían. Un requisito de antiabuso que dirigiría las normas de transparencia fiscal internacional hacia situaciones donde existe un propósito elusivo. Y una exención por tipo de gravamen en virtud de la cual las normas de transparencia fiscal internacional solo serían de aplicación sobre las sociedades extranjeras controladas, residentes en países con un tipo de gravamen inferior al aplicable a la sociedad matriz. El umbral de minimis nos indica que podría reducir la carga administrativa y conseguir que las normas de transparencia fiscal internacional sean más selectivas y efectivas. Dentro de este umbral de minimis, no se incluirá en la base imponible de la sociedad matriz siempre y cuando se mantenga por debajo de cierto nivel. Algunas de las normas también incluyen límites distintos para ciertos tipos de beneficios que presentan mayores riesgos de ser desviados. Por ejemplo, la normativa del Reino Unido emplea dos umbrales de minimis, uno de ellos bastante más elevado, aplicable a aquellas sociedades extranjeras controladas capaces de demostrar que obtienen escasas rentas susceptibles de ser móviles. Pues si bien es cierto, resulta posible eludir los dos umbrales de minimis mediante una fragmentación a través de la cual las sociedades reparten su renta entre múltiples filiales de manera tal que cada una de ellas quede por debajo del umbral. Las normas generales para la aplicación del umbral de minimis tienen dos normas generales, que son la norma del antiabuso y la norma de antifragmentación. ¿De qué nos habla la norma de antiabuso? Pues esta trata la renta de dos o más sociedades extranjeras controladas
como si fuera renta de una única entidad, cuando el propósito principal de organizar, adquirir o mantener dichas entidades de manera separada sea evitar que la renta quede sujeta a las normas de transparencia fiscal internacional en virtud del test de Minimin, mientras que la norma antifragmentación establece la condición de que la renta atribuible a la SEC no sobrepase una misma cantidad al nivel de las sociedades extranjeras controladas y al nivel del accionista. Esto significa que aun en el caso de que la renta atribuible a una sociedad extranjera controlada no exceda este umbral, dicha SEC podría asumir así quedar sujeta a las normas de transparencia fiscal internacional si dicho umbral se ve superado al sumar todas las participaciones del contribuyente en el capital de varias sociedades extranjeras controladas. Tenemos un pequeño ejemplo del test de Minimin. Ustedes pueden observar un gráfico adicional acá en la parte derecha, donde se puede observar en la parte superior máxima a la sociedad A. Luego seguido tenemos a las sociedades extranjeras controladas. Luego tenemos en el tercer segmento a las sociedades extranjeras controladas número 2 y a las sociedades extranjeras controladas número 3. Tenemos la renta atribuible y no atribuible y la renta fija, ¿no? Este ejemplo nos indica lo siguiente. El grupo A reestructura sus operaciones de forma tal que los beneficios que previamente obtenía a través de una única sociedad extranjera controlada ahora se reparten entre tres, como se observa en el gráfico, entre tres sociedades extranjeras controladas, situadas en distintos territorios. Después de la reestructuración, la sociedad A es la accionista única de las tres sociedades extranjeras controladas, la 1, la 2 y la 3. Tienen el mismo periodo impositivo y son socias de la filial principal, una entidad residente en el país C, que recibe la consideración de sociedad de personas. Durante el periodo impositivo presente, cada una de las sociedades extranjeras controladas obtiene una parte de sus rentas atribuibles a través de la filial principal y otra parte derivada de otras actividades en las que participa de forma separada. El test de Minimin, de acuerdo con el test de Minimin del país A, comentado anteriormente, no se tendrá en cuenta la renta atribuible de una sociedad extranjera controlada a los efectos de su atribución en residencia conforme las normas de transparencia fiscal internacional, en la medida en que la suma de la renta atribuible de la sociedad extranjera controlada se encuentre por debajo del menor de los siguientes umbrales, o si bien un 5% de la renta total, o bien 1.000.000, según las cifras de la tabla que se muestra a continuación, la renta atribuible a cada sociedad económica, a cada sociedad extranjera controlada en el periodo impositivo actual incluye la renta obtenida a través de la filial principal. Es inferior a 1.000.000 y al 5% de la renta bruta de cada sociedad extranjera controlada. Como ya lo explica, están las diferentes sociedades extranjeras controladas en los diferentes países, donde indica la renta bruta, el 5% de la renta bruta y la renta atribuible, a ver en cuál se coloca o se paga más impuestos, ¿no? En conclusión, tenemos que, por tanto, de no aplicarse ninguna norma antiabuso, la renta de las sociedades extranjeras controladas quedaría fuera del alcance de las normas de transparencia fiscal internacional como consecuencia de la aplicación del umbral de Minimin. Si por el contrario el país A tuviera o bien una norma antiabuso similar a la de Estados Unidos o bien una forma antifragmentación similar a la alemana, las filiales extranjeras a la sociedad A sí quedarían sujetas a gravamen conforme a las normas de transparencia fiscal internacional. Así pues, a pesar de que no se formule ninguna recomendación general a favor o en contra de los umbrales de Minimin, si la jurisdicción optan por introducir tales umbrales, lo idóneo sería combinar estos con una norma antifragmentación.
Los requisitos antielusión. Estos requisitos antielusión harían que solo las operaciones y estructuras elusivas quedarían sujetas a las normas de transparencia fiscal internacional. Limitaría también el efecto disuasorio de las normas de transparencia fiscal internacional. Y si se aplica de entrada, pues se podría incrementar la carga administrativa y de cumplimiento. Por otra parte, si las normas que defienden la renta comprendida en el ámbito del régimen de las transparencias fiscales internacionales estén bien orientadas, dicho requisito de antielusión no debería ser necesario. Este informe no trata con más profundidad el requisito antielusión, lo que significa que el requisito no pueda cumplir una función en las normas de transparencia fiscal internacional a efectos de combatir la erosión o el traslado de beneficios. La exención por tipo de gravamen. La mayoría de las normas de transparencia fiscal internacional incorporan una exención por tipo de gravamen, en virtud de la cual las sociedades extranjeras controladas sujetas a un tipo de gravamen que supere cierto umbral quedarían exentas. Dicha exención se incluye por dos razones. La primera, pues porque permite que las normas de transparencia fiscal internacional se circunscriban a sociedades que se beneficien de jurisdicciones de baja tributación y que por lo tanto representen un riesgo mayor de traslado de beneficios. Y la segunda, pues porque dirigirse a una sociedad extranjera controlada sometida a baja tributación puede proporcionar mayor seguridad jurídica por el contribuyente y reducir la carga administrativa en general. No obstante, hay que tener en claro que una exención por tipo de gravamen impediría que las normas de transparencia fiscal internacional evitasen todos los casos de erosión de bases y traslado de beneficios, razón por la cual algunas jurisdicciones optan por no incorporar esta exención. Y por último tenemos las notas que nos ayudan o nos guían con dichas normas de minimis, ¿no? Una de ellas pues nos indica que si se sigue un enfoque por transacción, el umbral de minimis haría innecesaria una norma especial para declarar exento el capital circulante. Estas condiciones son que no se puede haber más que cuantías insignificantes de ciertos tipos de renta que no tributen efectivamente en el país de residencia de las sociedades extranjeras controladas, que en ninguna de las rentas de las sociedades extranjeras controladas proceda de activos transferidos desde una parte vinculada del Reino Unido en los últimos 6 años. Y por último, que las sociedades extranjeras controladas no se vea envuelta en ninguna operación dirigida a buscar una ventaja fiscal en el Reino Unido para cualquier persona. Otra anotación es que el tipo de gravamen efectivo puede calcularse como el promedio de los tipos efectivos durante varios años. Cuando las jurisdicciones no apliquen un análisis de sustancia como el tratado en el capítulo 4, que pueden optar por ajustar el cálculo del tipo de gravamen efectivo de forma que, cuando la minoración de la carga fiscal esté justificada por estándares comúnmente aceptados, con el enfoque del anexo acordado en el seno del artículo 5, esta minoración no afecta el cálculo de tipo de gravamen efectivo a los efectos de aplicar a las normas de transparencia fiscal internacional. Este cálculo de renta se ha hecho con arreglo a las normas del país A. El resto de los cálculos de la tabla se efectúan de acuerdo a las normas del país C, pues su objetivo es calcular los impuestos realmente pagados en el país C. Este cálculo de la renta pues se ha hecho con arreglo a las normas del país A. El resto de los cálculos se efectúan de acuerdo con las normas del país C, pues su objetivo es calcular los impuestos realmente permanentes en el país C. Por supuesto, esto solo sería así en la medida en que no hubieran reembolsos y los impuestos fueran realmente ejecutados y recaudados, pues el cálculo de esta base imponible exige decidir que el tratamiento se dará a las pérdidas de las sociedades extranjeras controladas, de ejercicios previos, así como a las pérdidas permitidas por los regímenes de consolidación fiscal. Si la normativa sobre la transparencia fiscal internacional
utiliza la regulación de la jurisdicción de la matriz para calcular la base imponible, el tratamiento de las pérdidas también podría ser el mismo que la jurisdicción de la matriz. La mayoría de los países aplican su propia legislación a la hora de calcular la base imponible de las sociedades extranjeras controladas.